Hola Cody, ¿cómo estás? Un saludo para ti y toda tu hermosa comunidad. Esta es la primera vez que envío mi historia y quiero que tú la cuentes por mí. Me encantan tus relatos, siempre me acompañan por las noches antes de dormir y también porque todo lo paranormal es parte de mí y de mi vida. Ya se darán cuenta por qué. Todo comenzó desde que llegué al mundo, pues vine con la habilidad de percibir y sentir cosas que los demás no podían, cosas que escapan de la comprensión común. Mi abuelo había fallecido antes de mi nacimiento, y mi abuela, a pesar de ser viuda, era una mujer alegre que siempre nos trataba a sus nietos con mucho cariño. Desde pequeña siempre fui capaz de ver a mi abuelo, como si su espíritu nunca se hubiera ido del todo. Observaba cómo miraba a mi abuela con ternura, y en las noches en las que me quedaba dormida a su lado, podía sentir cómo él, con un gesto protector, me cubría con una manta. Cuando mi abuela me tocaba, los recuerdos entre ellos fluían hacia mí, como si fueran historias de un amor que nunca se desvaneció. En mis visiones veía cómo mi abuelo le compraba flores a mi abuela, y al llegar a casa las dejaba en la mesa para invitarla a bailar esas viejas canciones románticas donde bailaban abrazados. Sin embargo, mi abuela enfermó. Todo cambió en la familia. Se alejaron unos de otros y surgieron conflictos entre sus hijas, mis tías. Quizás eso fue lo que atrajo a las presencias oscuras a la casa. Cuando mi abuela falleció, el alma de mi abuelo la siguió, como si la hubiera estado esperando todos esos años que ella vivió sin él. Esa conexión me mostró lo que realmente significa el amor eterno. Después de que mi abuela se fue, nuevos espíritus comenzaron a manifestarse en la casa, y estos no eran nada amigables. Les gustaba hacer travesuras, esconder cosas y jugar malas pasadas. Dejaban huellas de lodo en el suelo y las marcas de manos en las paredes, señales de su presencia inquietante. Pero todo empeoró el día en que ocurrió algo que nunca olvidaré. Ese día en particular era un aniversario importante para mis padres. Celebraban 23 años de matrimonio. Decidieron salir a celebrar, pero yo preferí quedarme en casa. Sentía una extraña inquietud, algo que no podía ignorar. Así que me acomodé en el sillón donde solía sentarme mi abuela para contarme historias. Ella era como una segunda madre para mí. Me cuidó desde que era pequeña hasta el día en que falleció. Recuerdo estar con ella cuando enfermó y también en el hospital cuando ella partió. Me gustaba ese sillón porque de alguna manera me hacía sentir cerca de ella. Esa noche, como tantas otras, bajé y me acosté en el sillón con mi móvil, dispuesta a ver algunos videos antes de dormir. Mientras estaba distraída con mi teléfono, un frío repentino recorrió todo mi cuerpo. Levanté la vista y a lo lejos, en la esquina del comedor, vi una sombra negra, inmóvil, observándome. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí nuevamente, ya no estaba frente a mí, sino detrás mío. Lo supe porque en el reflejo de la pantalla del celular pude ver cómo esa figura oscura se acercaba y me tocaba el hombro con una mano que parecía estar hecha de pura sombra. En ese instante, el miedo me paralizó. No podía moverme ni emitir sonido alguno. Solo podía pensar en mi abuela. Cerré los ojos y empecé a llorar, deseando que ella estuviera conmigo. Y entonces sentí como si me envolviera en sus brazos, como si su voz suave me susurrara que todo estaría bien, que no llorara. Fue así como me quedé dormida, sintiendo su presencia tranquilizadora. A la mañana siguiente, cuando desperté, todos esos recuerdos inundaron mi mente. Subí corriendo las escaleras y desde ese momento nunca más quise dormir en la planta baja.
a menos que hubiera más personas en la casa para acompañarme. Siempre que visito a mi madre, me siento junto a ese sillón, aunque ya no duermo ahí. Aquel lugar aún me trae muchas memorias, especialmente ahora que han pasado casi 2 meses desde que falleció mi tío, quien siempre fue como un padre para mí. Para todos aquellos que han perdido a un ser querido, solo puedo decirles que expresen su amor tanto como puedan. Nunca llegué a decirle a mi tío cuánto lo quería y nunca lo abracé, aunque lo amaba profundamente. Como muchos, asumí que siempre estaría ahí para mí, que siempre estaría en la casa cuando yo lo visitara. Pero ahora que se ha ido, solo puedo mirar su habitación y llorar. Ahora sé que tengo 2 ángeles en el cielo que me cuidan y que me aman con todo su ser. Y aunque esa sombra oscura regrese, sé que ellos estarán ahí para protegerme, porque esa presencia sabe quién soy y en algún momento podría volver a buscarme. Gracias por escucharme, Mr. Pennywise. Espero que mi relato les haya gustado. Hace alrededor de un mes salí con mis amigos a una discoteca. La noche se complicó cuando un grupo de individuos sospechosos, claramente buscando problemas, empezaron a molestarnos. La situación escaló y nos agarramos a golpes. Uno de estos tipos, que llevaba un arma, nos obligó a dispersarnos por las calles. El coche de mis amigos estaba a una distancia considerable, así que me quedé solo. Y para empeorar las cosas, mi celular se quedó sin batería. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando decidí alejarme del lugar del altercado. Caminaba con dificultad, tambaleándome debido al alcohol. El silencio de la noche era absoluto. No se oía ni un alma, ni un coche, ni siquiera el ladrido de un perro. Esta soledad me hizo sentir aún más incómodo. Pasé por una tienda de conveniencia, con la esperanza de comprar unos cacahuates y una cerveza. Toqué la puerta varias veces, esperando afuera, pero nadie salió a atenderme. Mientras esperaba, noté a una joven que se acercaba a mí. Parecía tener unos 25 años aproximadamente, y su piel era sorprendentemente pálida. Parecía que había vomitado, y su apariencia era inquietante. Se quedó detrás de mí sin moverse ni decir una sola palabra. Una sensación de alarma me invadió. Aunque no quería ser descortés, intenté entablar una conversación para romper el silencio incómodo, pero ella no me miraba. Simplemente mantenía la vista fija al frente. Su voz era apenas perceptible, como un murmullo lejano. Los minutos pasaban y la situación se volvía cada vez más extraña. Empecé a preguntarme si tal vez había muerto en el camino y no me había dado cuenta, y por eso todo lo que estaba ocurriendo no era normal, o si el alcohol me estaba haciendo alucinar. Sin embargo, después de unos 5 u 8 minutos, decidí que era hora de irme. Le dije a la joven que no podía esperar más y que continuaría mi camino. Fue entonces cuando ella se giró lentamente hacia mí y con una voz monótona me dijo: «Te puedo acompañar, voy de paso». El miedo me invadió de inmediato. Mi instinto de supervivencia se activó y acepté su compañía, con la esperanza de que no sucediera nada peor. Caminamos juntos por el bulevar. Durante el trayecto, la joven me contó que le gustaba visitar a su madre y que tenía muchos amigos. Todo parecía normal, pero el miedo seguía presente en mi mente. Cuando llegamos a un semáforo a solo 5 minutos de mi casa, un vagabundo me pidió fuego para encender su cigarro. Me acerqué a él, saqué mi encendedor y le encendí el cigarro. Lo que me pareció extraño fue que el hombre no parecía notar a la joven en absoluto. Aunque yo había pensado que ella se había detenido al igual que yo, pero noté que ella continuó caminando. Después de encender el cigarro del vagabundo, me apresuré para alcanzarla. Estando ya muy cerca de mi casa,
Le ofrecí a la joven la posibilidad de pedir un taxi para que se fuera más segura. Sin embargo, ella me dijo que no era necesario y que ya había hecho eso. Su respuesta me dejó desconcertado, ya que no había visto que ella tuviera un teléfono móvil. Al llegar a la esquina de mi calle me detuve. Ella continuó su camino sin siquiera despedirse, y yo me quedé un momento observando hacia dónde iba. Lo que vi me heló la sangre. A unos metros adelante, claramente vi cómo la joven comenzó a correr con una agilidad sobrehumana en 4 patas, como si fuera un animal. Ante esta escena, quedé paralizado y corrí de vuelta a mi casa, sin entender lo que había sucedido. Entré en casa, cargué mi celular y vi que ya eran las 4 de la mañana. Me metí en la cama, agradecido por haber llegado a salvo, pero aterrorizado y desconcertado por lo que había presenciado. Al día siguiente, conté todo a mis amigos, quienes por supuesto no me creyeron. Aún no sé qué era esa joven, pero al menos no me hizo daño. Una noche, mis amigos y yo decidimos embarcarnos en una aventura de investigación paranormal. Nuestra fascinación por lo desconocido nos llevó hasta un hospital abandonado, un lugar del que se contaban muchas leyendas y en el que nadie se atrevía a entrar. Aunque algunos consideraban el lugar peligroso, nosotros lo veíamos como un reto y con una mezcla de curiosidad y valentía nos dirigimos hacia ahí. Queríamos descubrir qué misterio se ocultaba en aquel hospital. Al llegar, desde el exterior, pudimos notar el estado ruinoso del edificio. Las paredes lucían desgastadas por el tiempo, y una sensación de pesadez flotaba en el aire. La oscuridad era total, y el silencio absoluto solo aumentaba la tensión. Éramos 3 amigos y decidimos entrar juntos. Yo fui el primero en cruzar la puerta, seguido por los demás. Cada uno llevaba una linterna, y al avanzar encontramos una camilla vieja y trapos desechados por el suelo. Las paredes estaban pintadas de un color que, bajo la luz tenue, parecía oscuro y sucio, lo que nos dio una sensación extraña. A pesar de todo, decidimos seguir adelante y separarnos para explorar mejor. Nuestro objetivo era capturar algo inusual para un video para las redes sociales. Mientras exploraba una sección llena de escombros, tuve la impresión de que algo se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Con una mezcla de nervios y curiosidad, seguí avanzando, aunque sentía una creciente inquietud. Al pasar por un lugar con otra camilla, noté la figura de una anciana acostada en ella. La visión me sobresaltó, pero al parpadear, la figura desapareció sin dejar rastro. En ese momento, pensé que quizá no había sido la mejor idea venir aquí. Quería capturar algo interesante, pero el miedo me dificultaba concentrarme. Lo que en un principio parecía emocionante, ahora se sentía mucho más aterrador. Aún así, decidí armarme de valor y saqué la cámara para comenzar a grabar. Justo cuando estaba a punto de enfocar, sentí que algo intentó arrebatarme la cámara de las manos. El susto hizo que mi piel se erizara y de inmediato traté de salir de ese lugar. Busqué a mis amigos, pero no había señales de ninguno, lo que aumentó mi preocupación. A pesar del temor, logré mantener conmigo la cámara, aunque estaba un poco dañada, pero aún funcionaba. Así que continué grabando mientras intentaba encontrar a mis compañeros. Al revisar la grabación, noté algo que me impactó profundamente. Había capturado la imagen de una figura inquietante, vestida como una enfermera. Esta sostenía algo en las manos. Aunque al principio parecía no notarme, de repente giró la cabeza hacia mí y comenzó a acercarse. Lleno de pánico, salí corriendo. La realidad de las leyendas sobre el hospital se estaba volviendo aterradoramente clara.
Llamé a mis amigos, pero ninguno respondía. Sentía que algo o alguien me seguía, aunque cuando me detuve para mirar a todos lados, no había absolutamente nada. Justo cuando pensé que el peligro había pasado, giré la cabeza hacia la derecha y ahí, en la penumbra, estaba nuevamente la anciana que había visto antes. El miedo me impulsó a correr hacia la salida, pero ese lugar parecía un laberinto. Cada pasillo me llevaba más lejos de la salida y la oscuridad se volvía cada vez más opresiva. Mi linterna comenzó a parpadear hasta que finalmente se apagó, dejándome así en total oscuridad. El pánico se apoderó de mí y cada paso se sentía torpe y desesperado. Mientras avanzaba a tientas, escuché una voz cerca de mi oído que me dijo: Hola, bienvenido. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, pero reuní todas mis fuerzas para seguir adelante. Gritaba por mis amigos, esperando que alguien respondiera, pero solo el eco de mis palabras me devolvía el silencio. Sabía que si me quedaba más tiempo ahí, algo peor podría suceder. El hospital no solo estaba lleno de historias, sino de algo más que no podía comprender. Finalmente, encontré un rincón oscuro donde me senté a descansar un poco. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sintiera una presencia a mi lado, una sensación fría que me erizó la piel. Decidí que no era momento para descansar, así que salí corriendo de nuevo, y esta vez vislumbré la salida. Corrí hacia ella tan rápido como pude, pero mis amigos seguían desaparecidos. De repente, escuché un grito de auxilio que provenía del interior del hospital. No podía abandonarlos, así que contra mi mejor juicio, regresé al hospital. Vi la luz de la linterna de uno de mis amigos y corrí hacia él, pero cuando lo encontré, estaba temblando y con la mirada perdida. Logramos salir de ahí juntos, pero no encontramos a nuestro otro amigo. Decidimos regresar al pueblo y avisar a las autoridades. Un grupo de búsqueda fue organizado, y aunque exploraron el hospital durante horas, no lograron encontrar a nuestro amigo esa noche. Al día siguiente continuaron la búsqueda y finalmente encontraron a nuestro compañero. Estaba inmóvil, y aunque la escena era perturbadora, decidí no entrar en detalles. La experiencia nos dejó marcados. El amigo que sobrevivió conmigo nunca volvió a ser el mismo. Se sumió en una profunda tristeza y se alejó de todo lo que antes le gustaba. En cuanto a mí, las imágenes de esa noche aún me persiguen. Fue la peor experiencia de nuestras vidas y me queda la certeza de que en ese hospital había algo más allá que simples fantasmas, algo realmente oscuro que nunca podré olvidar.